Bem-vindos a todos os amigos da Sociedade Pan-Americana de Trauma, de todas as sociedades hermanas da Sociedade Pan-Americana de Trauma. É um prazer estar reunido novamente, começando as atividades científicas da Sociedade Pan-Americana de Trauma em 2022. Essa é a reunião mensal que hacemos todo o primeiro miércoles de todo o mês, às 6 da tarde, Eastern Time. Hoje vamos ter uma discussão muito importante, liderada pelo Dr. Carlos Ordones, da Divisão de Cirurgia e Trauma e Emergências, Departamento de Cirurgia da Fundação Vale do Lili, Universidade Vale do Lili. E teremos também, na sequência, a entrevista do ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma, Dr. Carlos Morales Uribe, que é ex-presidente da Sociedade em 2006-2007, ex-professor e chefe do Departamento de Cirurgia Geral da Universidade de Antioquia, Medellín, Colômbia, que será nos comentários e depois será entrevistado e dizer as memórias como ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma. Dr. Ordones, muitas gracias por participar, aceitar a invitação e por favor, lidere a charla de hoje. Dr. Ordones, tienes a palavra. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera reunión del año de la Sociedad Panamericana. Llevamos un año mensualmente haciendo esta reunión, compartiendo diferentes casos, discusiones y posibilidades de operar y poder compartir los manejos que hacemos unos con otros para ayuda de todos los pacientes. Esa es la idea y de todos los cirujanos. Hoy vamos a presentar un caso que tuvimos a finales del año pasado nosotros y le hemos titulado Control de daños en el mediastino, si esto es posible. Entonces ingresa a nuestra clínica a las 12 de la noche, 12:20, porque es un muchacho de 25 años que ha recibido múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Es valorado en otra institución y tiene heridas en el cuello, en el tórax y en las extremidades. En la otra institución, en un servicio grado 2 de urgencias, le han puesto un tubo de tórax derecho y a nuestra institución ingresa 2 horas después de haber sido herido. Tiene como antecedentes que tiene una toracotomía anterolateral izquierda 3 años antes por una herida precordial. Cuando ingresa, y fíjense que ingresó a las 12:20 de la noche, tiene 128 latidos por minuto y la presión arterial es de 40/20. La frecuencia respiratoria de 32, satura 90, tiene un Glasgow de 4/5, está intubado. Los ruidos respiratorios en el hemitórax derecho están disminuidos y tiene una trampa de agua con el tubo que ha sangrado en total desde que le pusieron el tubo 1.350 centímetros de sangre roja. Los pulsos femorales imperceptibles, le han puesto 2 litros de solución salina durante su manejo y en la ambulancia, y el paciente viene inconsciente. Y miren, esas son las heridas por delante. Tiene 5 heridas, 2 en el pecho, ahí como ven ahí, y en las extremidades. Y les muestro un poco más cerca las heridas que causan gravedad. Entonces tiene una en toda la horquilla esternal, una precordial derecha, una en el brazo, 3 orificios de entrada, pero posteriores. Tiene una herida toracoabdominal derecha y otra en el brazo izquierdo. Entonces estas son las heridas.
con que llega a esa hora y inmediatamente nosotros se activa el código de trauma. Eso dispara varias alarmas, como tener el protocolo de transfusión masiva. Inmediatamente llega la sangre y se le comienzan a colocar 2 unidades de glóbulos rojos y 2 unidades de plasma fresco congelado. Eso se hace inmediato, lo que se demora en trasladarlo 1 o 2 minutos del banco de sangre y comienza eso. Además, como ya le hemos contado, nosotros en estos pacientes graves, los emergenciólogos se le colocan accesos vasculares tanto en la arteria femoral como en la vena femoral. Y han transcurrido 10 minutos mientras llega la sangre, se le han puesto los catéteres y se hace este manejo inicial. Y la frecuencia cardíaca ahora es de 110 y la presión arterial, que era 40-20, tiene 96-52. O sea, esa es la frecuencia y él responde a ese manejo inicial que le han hecho. Carlos, Dr. Ordóñez, un minuto. Só, Sí. just para dizer às pessoas que hablam inglês. O paciente que chegou com arrived with multiple gunshot wounds. We saw the pictures of the entrance and exit wounds. Arrived in shock. And then Dr. Ordóñez placed a chest tube, drainage 1.3 liters. Patient was completely in shock, no femoral pulses. And then after massive resuscitation, in 10 minutes, recover blood pressure systolic 96, heart rate of 110. So the patient arrived in shock with a positive drainage of the chest tube, and then had for now responded for the first fluid resuscitation with ¿cuántas unidades de sangre, Dr. Ordóñez? Se le pusieron 2 unidades de glóbulos rojos y 2 de plasma, se inicia esa transfusión. So with the 2 units of PRBC, 2 of FFP, this is the new blood pressure and heart rate. Ok, Carlos, gracias. Entonces la pregunta es, para la discusión, en ese momento han pasado, y quiero que estén atentos al tiempo, ha sido muy rápido, y la pregunta para los cirujanos es, ¿cuál es la conducta clínica que usted realizaría en ese momento? Ya el paciente se está transfundiendo, se han colocado esas cosas, está intubado. ¿Qué le hace? ¿Lo traslada de inmediato a salas de cirugía? ¿O le traslada y le realiza un TAC corporal total? ¿O lo traslada a la sala de hemodinamia para hacerle una angiografía? ¿O lo traslada a la UCI para observación clínica con monitoreo continuo y examen físico seriado? Esa sería como la pregunta que les haríamos a todos. Entonces ahí pueden votar, pero quisiéramos que participaran y dieran opiniones unos y otros. Entonces, adelante. So for people who speak English, this is a question: what's next for the patient? Straight to the operating room, go to CAT scan first, go to angio, or go to intensive care unit for observation and monitor serial exam, physical exams. Please vote and submit your answer, please. Entonces quisiéramos darle la palabra a algunas personas a ver qué opinan, qué harían. Y unas que se vayan por una cosa, otras por otra. A ver cómo entramos en esta discusión. Llegó muy mal, pero se inicia una reanimación y mejora un poco, ¿no? Aunque tiene todo ese poco de heridas y la presión arterial es aceptable. So, Dr. Salomé, ¿puede llamar a algunas personas para opinar, por favor? Sí, doctor Ordóñez, más o menos la votación está a la mitad, traslado de inmediato a cirugía, un poquito más, el 47% el TAC corporal, solo el 9% traslado a sala de angiografía y el 4% a UCI para observación. Okay, entonces, ¿quién quiere? ¿Alguien que votó por traslado inmediato a cirugía? Sí, no sé si alguien del público, profesor Lorenzo, Manny, alguien que quiera hablar, Napoleón, ¿no? Si pueden hablar sus primeros comentarios en cuanto a esta primera toma de decisión. Profesor Napoleón Méndez, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Napo. Sí, mucho gusto a todos.
Por supuesto, con datos que está dando Carlos con el caso, es un paciente que vino al centro en el momento que lo recibe con choque profundo, y por la resucitación a través de la transfusión masiva, pues el paciente responde temporalmente, pero es obvio que tenemos un sitio de sangrado activo, porque ese paciente venía con, entiendo, con 40-20 de presión arterial. Entonces es una hemorragia, es un choque profundo, es un choque parcialmente recuperado, pero tenemos el riesgo de que este paciente tenga un sangrado activo. Nosotros, en las condiciones de nuestro centro, la tomografía tarda más o menos entre 15 y 20 minutos, es demasiado tiempo. Nosotros llevaríamos inmediatamente a sala de operaciones a este paciente por esa sospecha de sangrado activo. La pregunta es dónde está el sangrado y qué cavidad abordaríamos. Eso viene después, por las características Napoleón, de las lesiones, está dando las 1350 de sangre, entonces tenemos el potencial sitio del lado derecho. Yo abriría a través de una Napoleón, Valeria, la pregunta es simplemente ¿qué le hace? ¿Lo lleva a cirugía ya? Sí, Después cirugía, toracotomía derecha. Ok, listo. ¿Otro? Mari. Otra persona que... Sí, oye, ¿podrías poner las fotos de, saludos a todos, de dónde estaban los orificios? Valeria, necesito que me quites lo de la votación, que no me deja mover el computador. Sí, ya dejamos de compartir los resultados. Sí, deja de compartir lo de la votación ya. Ya vimos que 50%. Fíjate, yo en este paciente que está respondiendo a la reanimación, porque tú le puedes dar más de 2 unidades, 3, 4, 5. El problema es que el paciente tuvo un hallazgo de 1.3 litros de sangre por el tubo de tórax. Bueno, la indicación por libro es de 1.5 para abrir. Que si hubiera sido eso, pues lo hubiera llevado al salón, pero si el paciente no está, se está estabilizando con la reanimación, me gustaría saber qué ha ocurrido en el cuello, porque entonces habría que hacer una exploración de cuello además del pecho, del tórax, porque no lo haría total, porque el abdomen no está, bueno, tiene otro orificio aquí en la parte derecha, en la espalda, que está bastante bajo. Que, sí, no se sabe dónde está el podría otro. ser en el abdomen también, okay, o sea que ahí también sí, haría abdominopélvico ahí también. Pero me daría mucho más información en preparación al abordaje de llevar a este paciente a cirugía. Profesor Hélio Rodrigues, yo tengo un profesor en Brasil, Dr. Dario Birolini, que ustedes conocen muy bien, Dr. Dario Birolini, que costuma dizer que lo único paciente de trauma que se puede garantizar que está estable es el paciente que está muerto, hemodinamicamente estable que está muerto. ¿Piensas que esse paciente está estable depois da reposição volêmica de sangue ou pode ter uma resposta transitória e em um minuto pode chocar novamente? O que pensas? É um paciente que tem uma resposta transitória à reposição volêmica de sangue e necessita ir para a cirurgia imediatamente ou tem tempo para a tomografia? O que usted haría, doctor Rodríguez, por favor? Sí, si me pudiera dar un par de preguntas del doctor Ordóñez que me ayudaría mucho en decidir. Esta cantidad de sangre que sale por el tubo torácico es ¿en cuántas horas? ¿Hace cuántas horas? 2 horas. ¿3, 4, 5? ¿Perdón? 2 horas. En 2 horas. Es muy importante porque si sale 1000, 1500, 1000, más de 1000, no, más 1201 no interesa, más de 1000, ese paciente inmediato, ese paciente va aquí en la Cochinchina a sala de operación. ¿Ok? O sea que ese señor vino de otro hospital, este fue un traslado, ¿verdad? De otro hospital a tu centro mayor. Entonces, si sangró 1300, ese paciente teóricamente debe haberse llevado a hacer la operación. No lo llevaron
porque por eso te mandaron a ti, del patético lo mandaron a ti. O sea, teóricamente este paciente debía operarse. Ahora, una cosa que he aprendido después, muchos errores, porque los cirujanos de trauma no nos gusta decir los errores. Cuando presentamos trabajo no presentamos los errores, presentamos las cosas que sale bonito. Es que tú vas donde está, donde es where the meat is, where the money is. El money, si este paciente sigue sangrando por el lado derecho, ahí está el problema. Se supone que ahí está el problema. Eso es lo que aprendí, por haber entrado equivocadamente a otras cavidades y no entrar donde estaba saliendo la sangre, que era el lado derecho. O sea que si estuviera este sangrado activamente, que no se sabe, porque en Estados Unidos te enseñamos a los residentes que no es cuestión de cuánto sale, es en cada 15 minutos cuánto sale. Ahí es la única forma que puedes saber que está más y es solamente y exprimir el tubo para que no esté coagulado, porque un tubo coagulado no sirve para nada, no te está diciendo dónde está. O sea, este paciente, si está en un sitio como el Intergaláctico de Trauma, en Estados Unidos o en un hospital americano, quizás tenga la facilidad, a la pasadita a hacer operaciones, se demora 5 minutos, le hacen la tomografía computarizada. Pero este paciente en Latinoamérica, yo tengo entendido, no, la mayor parte de hospitales, muchos hospitales tienen tomografía computarizada o no trabaja o no, demora 15 minutos. Ha sido muy buena gente el doctor que nos dice que solamente demora 15 minutos. Yo sé de hospitales que demora media hora para hacer una tomografía. O sea, eso sería ideal, pero no va a ser cierto. Este tipo no es estable, definitivamente necesita hacer algo. Yo sé que vamos a usar una técnica especial aquí, ya le pusimos los tubos en la emergencia y todas esas cosas, pero si estuviera en la realidad, en el mundo real, porque lo otro no es mundo real, este paciente seguramente lo llevaban a hacer la operación. La pregunta es, ¿qué le abres? El tubo, el lado izquierdo ya está todo fregado porque ya le han hecho cirugía ahí. Y la bala podría estar por ahí, pero eso va a ser difícil abrirlo sin dañar los pulmones, dañar todo el mundo. O sea que la cirugía que se diría aquí es la pregunta que se diría a todos nosotros. Le abrimos. Esa es la pregunta que sigue. Estenotomía media y podemos prolongar para arriba, para el cuello, si es que encontramos algo que va por el cuello, o hacemos toracotomía derecha. Esa es la pregunta que sigue. Entonces, no, la idea es si se lleva a cirugía o se hace TAC. Esa es la pregunta. La pregunta para mí es muy sencilla. Yo lo haría cirugía a menos que yo tenga, como te digo, un TAC disponible ya, en ese momento. Que no lo van a tener. Solamente tú lo puedes tener, pero no lo tiene el resto. Ok, el último comentario, Antonio, de alguien, el doctor Ivaturi. Doctor Ivaturi, por favor. Dr. Ivaturi. Surgery or CAT scan? I don't know he understood Rao. They're trying to figure out in this patient who should be our behavior. Either we take him to surgery and operate him, which cavity, I don't know, or we take him to CAT scan. This patient has got profound shock, like you can see. It was sort of stabilized with some blood that they give it to the patient. Okay. So unfortunately, because I don't know much Spanish, I missed a lot of discussion. So I'll just say what I'm going to do in this patient. Now, if you think about the next steps and what can kill the patient, obviously it is hemorrhagic shock and uncontrolled bleeding. Now, if you look at all the gunshot wounds, they're all mostly on the right side. Now, am I correct to understand that you had a left chest tube placed, and that left chest tube drained about right chest tube. A right chest tube. That makes it even easier. Yeah. So, did he have a thoracotomy yet? He did not have a thoracotomy. No, so this he has patient, an old left anterolateral thoracotomy. Old. Okay. Thank you. So now I know that Dr. Ordonez is probably in one of the best trauma centers in Colombia or in the whole world. In the world, yes. In the world, right. And he can afford to take the patient to the CT scan, which is probably next door to his operating theater. So it's easy for him to take the patient to CT scan, and I'm sure that's what he did. He might also even have a how do you call this? A operating room, which is both for angio as well as operating, etc. Hybrid. Thank you. Unfortunately, 99% of these trauma centers in the US or in the world are not equipped like that. So the best, safest place for this patient is the operating room, where I can control every cavity
I can do damage control, as he's going to tell us soon. We can control bleeding as best as we can. We can do a left thoracotomy, start with the right thoracotomy, extend it to the left thoracotomy if necessary, or we can convert it to a median sternotomy and even go into the neck. And if this bullet did go, because it was thoracoabdominal on the right side, into the abdomen through the liver, we can control the abdomen too. So the operating room is the best place for this particular patient, in my opinion. Ok, Antonio, entonces seguimos. Sí. Nosotros lo llevamos a escanografía. Aquí les voy a mostrar. Les voy a mostrar la escanografía. Es difícil de ver. Simplemente las voy a mostrar y les voy a leer después lo que dijo el radiólogo. Y rápidamente Ver, se ve. Carlos, está la otra cosa enfrente. No la podemos ver. Sí, es muy difícil de ver, pero por eso les voy a mostrarles y les voy a leer. Doctor, lo que pasa es, doctor, me parece que el doctor también tiene que cerrar el box de la pregunta. Doctor Rodríguez, si puede hay que ser. cerrar eso porque no deja. Yo no he hecho nada, el doctor que tiene Salamea es que está haciendo eso, creo. Sí. I can see the CAT scan. You can see. Pero el doctor Ordóñez tiene que ser, el doctor Rodríguez tiene que cerrar también porque él es host. Entendí. Okay. Ya entendí. Gracias, ya entendí. Bueno, voy a leer, esa es la escanografía, pero voy a leerle el resultado de lo que dijo el radiólogo inmediatamente, porque a veces ahí es difícil verlo, pero dice, que tiene un neumotórax y laceración pulmonar derecha con un tubo derecho bien posicionado, o sea, tiene una lesión pulmonar grave, que tiene hallazgos altamente sugestivos de una laceración transfixiante de la tráquea superior con neumomediastino y extenso enfisema secundario, que tiene una probable lesión de la pared lateral derecha del esófago cervicotorácico, fracturas costales, vertebrales y ulnar izquierda descritas, dice, una lesión tangencial de los tejidos blandos superficiales del brazo y del hombro, y que no se observan signos de trauma en la cavidad abdominal ni vascular en los miembros inferiores. O sea, realmente tiene una herida de pulmón con hemotoras, con fracturas costales y vertebrales, y muy sugestivo de una herida grave de la tráquea y de una herida del esófago. Creo que si Antonio puedes como traducir o I can translate it very quickly. You mind. Raul, do you get it? He has a long laceration. Right. Okay? He has a pneumohemothorax. Right. He has a laceration of the trachea and the upper part. They have a laceration of the esophagus on the right side. Okay, Yes. and a bunch of broken ribs, etc., etc. That's it. Ok, entonces ya con esa escanografía han pasado en total, mientras llegó el paciente, la escanografía se demoró y tener el resultado 15 minutos, han pasado 25 minutos y el cirujano que está con el paciente decide con esa escanografía llevarlo inmediatamente a cirugía. Y la pregunta es ahora sí, ¿qué le haría? Con ese resultado que tiene en la escanografía, más el paciente en esas condiciones, ¿qué le haría? Si le hace una toracotomía anterolateral derecha, una esternotomía, una cervicotomía y una toracotomía derecha, o una esternotomía y una cervicotomía, o toracotomía anterolateral derecha y esternotomía. Hay múltiples posibilidades. Ahí hemos puesto como las más opcionales, cuáles escogerían, y eso es lo que quiero que se discuta. Acuérdense que tiene una toracotomía izquierda vieja, pero no tiene nada en el tórax izquierdo. Tiene una laceración pulmonar grave derecho, con fractura, con sangrado, y lo que dice en el esófago y en la tráquea. E vamos empezar hablando com alguns cirurgiões. Dr. Collet from Brasil. Francisco Collet.
Okay, ¿Cómo okay, es el abordaje? La pregunta es, simplemente digan cómo lo abordaría, qué le haría, cómo él entra a ese paciente. Ya estamos en cirugía. Sí. Dr. Ordonez, I have some questions. First question, you says that in CT you can see a transection of the trachea. The orotracheal tube, the balloon of the orotracheal tube is above or beneath the injuries of the trachea. The esophagus may be weight, and if you can see there is a blending, a blush on the right chest, on the pulmon, or the intercostal vessels, you can go to these situations. You can go to start with thoracotomia anterolateral derecha if the injuries for blending is coming from the right side. But if you have to need to approach the trachea and the esophagus, you can go to a cervicotomy or a thoracotomy, maybe the posterior thoracotomy to approach this area. So sometimes it's very difficult to show this, but I need to know if the injury of the trachea, where is it in relation with the endotracheal tube. Yo creo Juan que, Carlos, ¿puede traducir? doctor, muy importante, lo que queremos saber aquí, doctor Ordóñez, desgraciadamente el radiólogo no ha descrito bien esto. ¿Él tiene una lesión traqueal en el cuello o tiene una lesión esofágica en el cuello o en el tórax? Porque si es en el tórax, las dos cosas, todo se soluciona con la toracotomía derecha. Él dice que en todo el opérculo torácico, en el opérculo, o sea, entre el cuello y el tórax, ahí debajo ahí está la herida. Dice que es una herida grave de la tráquea muy extensa y lo mismo el esófago es ahí, o sea, entre el cuello y el tórax, o sea, no está fácil. Carlos, la lesión de la trachea está arriba o abajo de lo cuff del tubo? El balón. El balón. El balón está abajo. El paciente está intubado y está el balón abajo de la herida de la tráquea. O sea, está bien posicionado y está abajo. Por eso no ha hecho enfisema ni ha hecho nada de eso tan. Yes, that's the question, because you can the trachea, you can wait if the balloon is above above the injuries. You can wait to explore the trachea at this moment. You can at this moment control the hemorrhage. So you can go to hemorrhage in these situations. I think can go by or sternotomy or by a thoracolateral thoracotomy, right thoracotomy. So that's the reason I ask where is the position. Thank you. Okay. Dr. Cassim. From Portland. You are muted, sir. Great. Yeah. First, I want to address the first question, whether I would go to the operating room or I would do a CT and other investigational procedure. I think somebody was mentioning the money is in the bank. Well, Willie Sutton was a very famous robber, and he used to rob banks. When they asked him why he did that, because that's where the money is. This man is bleeding. That's why he almost died. He's a Lazarus, as far as I can see. And somebody resuscitated him with blood and blood product, and he's barely alive. So he is bleeding, and as surgeon, my duty is to stop the bleed. I would not fool around with any other procedure. Straight to the operating room. In the operating room, I would look for the area where he possibly is bleeding or could be bleeding, and how I could stop it. Now, the tracheal injury, if I understand it is right, it is a partial injury to the trachea. So somebody must have looked at it endoscopically or during the intubation. The ET tube needs to be below the laceration. If it is not below the laceration, then it is vital to get the airway under control. So you either make an incision and use the hole in the trachea as a
tracheostomy or do whatever you have to do to get the airway under control first before you do anything else. The second thing I would do after I've controlled the airway, I think I would go for the median sternotomy because the patient is bleeding from the right side of the chest and I can get access to the major vessel because he's not bleeding from the left thoracic aorta. And I think the right side is where I would go to. Thank you. Dr. Cassim iria para uma esternotomia. Dr. Gustavo Parreira, de Brasil. Dr. Parreira, qual seria a sua abordagem? What kind of I'm trying to unmute here. I think Dr. Cassim said it all. The patient's bleeding. How do we write? The thing is, for you to approach the esophagus and the trachea and the thorax, the best approach is a posterolateral right thoracotomy. And this patient is in shock. So you kind of have this problem in positioning. But I think I do, if the patient is in shock, just open the chest on the right side, try to control the bleeding first, and then you see what kind of extra or extension in this sternotomy you can do. Probably you do a right posterolateral one, and then the cervicotomy after. Okay. Dr. Vaturi? As Dr. Colette said, I think it's very important to stress what Dr. Colette said. The trachea is not a problem right now because the balloon is below it. So you have to stop the bleeding first. Thank you. Dr. Vaturi, do you need, you understand what we're saying? Yes, they want to know, they want to know what is your surgical approach, okay? Yes, thank you. I understood everything. And all right. I think Dr. Cassini has, put everything in the right perspective. I also agree with Dr. Gustavo Pereira that my problem is that, this is a anterior to a posterior gunshot wound, as can be seen posteriorly, right thoracoabdominal side or lower thoracic. So it's very difficult to approach the mediastinum through a median sternotomy. So you won't have a very good exposure as from a lateral side. So our first priority is to do a thoracotomy on the right lateral thoracotomy to get control of the pulmonary hilum if you have to. Maybe put a clamp across the pulmonary hilum if there is extensive bleeding from the lung. And then if the airway is already controlled, as can be indicated by the patient's blood gases, oxygen saturation, etc. And if you have a good control of the airway, you take care of the bleeding first, which is most probably in the right chest from the right lung where it is completely destroyed. So I would submit that the best exposure you would get is from a right lateral thoracotomy, and then you can approach the neck to control the tracheal injury, and then possibly even into the esophagus. To control the esophagus, you may have to go into the neck, but you can do that also by separate incision. So I would do a right lateral thoracotomy, control the bleeding by either putting a clamp across the hilum if I have to, or putting in a temporary Penrose drain to reduce the bleeding, control bleeding from the lung, and then worry about the trachea and the esophagus. Again, with the provision that the airway is under control. Thank you. Thank you, Dr. Vaturi. Dr. Carlos Morales, su comentario y después Dr. Salamea va a decir los resultados de LOPU. Resumir los comentarios. Dr. Morales, por favor. Sí, yo pienso que estoy de acuerdo. Yo no creo que no, en muy pocos centros tenemos la posibilidad de hacer la tomografía al ingreso. Este paciente para mí tenía una indicación quirúrgica inmediata. La herida de tráquea debe ser a la altura del orificio traumático. Como dice el doctor Ordóñez, está en el opérculo torácico. ¿Cómo es mejor expuesta esta lesión? Con una cervicotomía más una esternotomía. Estoy de acuerdo que si pensábamos en una herida de esófago torácico, hay que obligado
hacer una incisión de toracotomía lateral derecha, pero no es el caso de este paciente. La lesión de tráquea y la lesión de esófago se deben resolver por la cervicotomía. La extensión al tórax me permite movilizar la tráquea y me permite evaluar la lesión pulmonar. Creo que predomina más una contusión pulmonar que el sangrado activo. El doctor Ordóñez quería hablar de control de daño. Control de daños en lesión de vía aérea es justamente lo que se ha hecho. Una tubo endotraqueal con un balón distal a la lesión, de tal manera que si el cirujano que lo está abordando inicialmente no es capaz de resolver el problema, lo puede dejar hasta que en una segunda intervención... Ahora hablamos de eso, Carlos. Ahora más ratico. Ya. El doctor David Mejía había pedido la palabra para un comentario en esta parte. Y el último comentario porque tenemos que seguir. Sí. Doctor David. De acuerdo, buenas noches. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Ibaturi y lo que dice el doctor Morales. Para mí la incisión es una esternotomía, una cervicotomía izquierda. Si el paciente llegó con inestabilidad hemodinámica, no es la tráquea ni el esófago, posiblemente sea el pulmón, y desde esta incisión o este abordaje podemos llegarle al pulmón rápidamente, controlar el sangrado y posteriormente pensar qué vamos a hacer con el esófago y la tráquea, que estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Morales, que ya está controlado con el tubo de tráquea. Listo. Solamente tiene los resultados de la votación, por favor. No, se me fue. No sé si me ayuda. Pero la mayoría tienen esternotomía y cervicotomía. Sí, esternotomía y cervicotomía izquierda. Toracotomía. O esternotomía y cervicotomía o cervicotomía y toracotomía. Eso es como lo que han votado. Bueno, vamos a continuar porque no alcanzamos. Hay que quitar esa votación que no nos deja. Entonces, Valeria, que no ponga más la votación, que no nos deja seguir. Mire, al paciente se le hizo esternotomía y cervicotomía. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Esternotomía y cervicotomía izquierda. Así lo abordó el cirujano. Los hallazgos, en ese momento cuando lo estaba operando tenía 180 de frecuencia de tensión y 110, y el paciente ingresó ya 25 minutos después de todo esto al quirófano. Le hizo la esternotomía y la cervicotomía. Encontró herida del pulmón grado 4, herida de la arteria intercostal con un sangrado activo, herida de la vena ácigos con sangrado activo, fractura del cuerpo vertebral de T2 con sangrado, una herida del esófago en todo el opérculo torácico grado 2, y tiene una herida de la tráquea de 3 a 4 entre el tercero y el cuarto anillo sobre la cara anterior, y otra herida posterior 2 centímetros más abajo con gran pérdida tisular que compromete el anillo quinto y sexto. O sea, la herida, así como ven el dibujo, hemos tratado de hacer este dibujo parecido ahí como lo ven ustedes, unas heridas anteriores con destrucción. No estamos viendo la presentación. ¿Ah? No estamos con la presentación. ¿No lo estás viendo? Sí, No. si yo lo estoy viendo, doctor Salamea. Ah, ya. Acá, yo puedo venir también. Mírate. ¿Sí la están viendo? Sí. Ya, sí. Entonces, miren, esta es para dibujar la herida de la tráquea, tiene gran destrucción anterior y posterior. Esta herida del esófago, que es una herida grado 2, y todas esas otras heridas. Eso es lo que tiene. De pronto, doctor Aurelio, si le traduce un poquitico esos hallazgos, porque va a seguir, ¿qué se hizo? Raul, the patient has, obviously, the blood pressure seems to be better in the operating room. They did, apparently, did a right anterolateral thoracotomy, mid-sternotomy, and I think went to cervicotomy as well. They found a grade 4. I never go for a grade because I don't never learn the grades. But it was bad. The grade, it's a lesion of the lungs that we expected. There is intercostal bleedings. We knew that. And there is vena azygos vein actively bleeding. Fracture of T2, you know that. Esophageal injury, and what we said in the border, we don't call it operculothoracic in English. I forgot what we call it. Okay, and there is a tracheal injury, 3 and 4 rings in the anterior part, but there's also
an injury of the trachea and the membranous part and the posterior part. But despite everything, the tube is through and it's breathing. So, and I don't think anybody is going to, by the way, take care of this trachea at this moment with this patient anesthesia. Right, Okay. right. Entonces vamos a ver lo que se le hizo inicialmente. Le hizo una ráfagas de la herida pulmonar con tractoctomía y ligadura de los vasos. Le hizo ligadura de la arteria intercostal con clips y empaquetamiento de ahí en el hueco que tenía la intercostal y ligadura de la ácigos, drenaje del hemotoras y del tubo de toras. O sea, controló la herida de pulmón y las heridas sangrantes sin ninguna dificultad. Por favor, Aurelio, ¿les traduce ese pedacito? Yeah, they repair the lungs with lacerations, and they ligate some about the intercostal vessels, you know, pericostal, and they also ligate the azygous vein, okay, and drain the chest with tubes, etc. That's all what they did. Basically, that's what the money was initially, actually, when the patient was bleeding from, I guess. Entonces, la herida de pulmón... I think Dr. Vaturi has a question. Dr. Vaturi. Yes. Yeah, so why did you have to do a medial sternotomy? Esternotomía y cervicotomía. For what reason? Ah, ahí viene. I had the same question, but I thought we were going to... Ordóñez is going to answer that question after. Sí, yo le tengo la respuesta un poquito más adelante. Dile, por favor, Aurelio. He has the answer in a few minutes. Okay. La pregunta es si es posible realizar control de daños en el mediastino en el contexto de este paciente con esa herida del esófago y la herida de la tráquea. Vamos a hablar de eso porque el cirujano ya reparó todo lo que estaba sangrando, pero tiene este paciente y tiene esa herida del esófago y de la tráquea. La pregunta es, ¿qué le harían al esófago y a la tráquea? Con esa, tiene una herida de un solo lado del esófago como lateral de 2 centímetros y esa destrucción de la tráquea. La pregunta es para todos, ¿qué le harían a eso? A esas 2 heridas. Las demás están controladas. Ahora sí, démosle la palabra a Antonio, por favor. Ok, vamos a llamar a las personas. Dr. Hodgman, Horacio Hodgman. ¿Qué le hace a estas 2 heridas? ¿Tiene esta herida del esófago? Llegué tarde a la presentación, así que me recuse myself. Thank you, Antonio, pero no. Ok. Dr. Pajera. Great case. Thank you for sharing. Very good one. Is this Gustavo with a different name? Yeah, my name is, you don't remember because Gustavo, we have 2 Gustavos. You remember Dr. Gustavo Fraga, who was the past president of the Pan American Trauma. The only one who went into the humble one. Pan American, but he never wrote anything. I'm the low profile guy. I'm the low profile guy. Well, of course, damage control. This patient is for damage control. Anyway, I don't think I would try to manage the injuries at this point. I'll try to put the balloon below the injury in the trachea. That's it. Perhaps suture something like to, not in order to correct the injury, but to secure the balloon there. And the esophagus on the same thing, just a simple suture to control the bleeding if possible. The azygous vein, I'll try to ligate it. I think you can really put the packs there to control like the coagulopathy oozing from the mediastinum. But for the vein, I'll try to ligate the vein. Can I translate? ¿Puedo traducir para los que no hablan inglés? ¿Está bien? En portugués. But it's the same thing. Well, I know you don't guys like Spanish, but that's enough. I can't speak Spanish. I can't speak Portuguese. The point is, the doctor said that the trachea injury is basically under control at this moment. Okay, it's no necessity to operate right out. Yeah. The same thing with the esophageal injury. It's no necessity to spend time with this patient with semi-dead Lazarus, like somebody called it, to try is resuscitated to start moving around with this thing now there. But he said he will ligate the azygous vein instead to packing, and I agree with that. It's easy. En español, Dr. Rodríguez. Perdón. No, okay. Lo que dice es que él
como dice muy bien, la tráquea está controlada. Hay un hueco grande adelante y atrás que necesita operarse y quizás tienes que venir con alguien que sepa cómo hacer manejo con la tráquea. Y el esófago también está controlado parcialmente, capaz de que drenarlo. Y él ligaría la vena ácidos, pero él no se metería en este momento a reparar ninguna de estas lesiones completas. Este es un daño de control que estamos haciendo, ¿verdad? Doctor Napoleón Méndez. ¿Por qué le harías al esófago y a la tráquea? Perfecto. Bueno. Lo demás está controlado. Si es de acuerdo, sí, de acuerdo. No está sangrando el paciente. No. Y está estable en este momento, Carlos. Sí, tiene 180 de presión. Perfecto. Como está politransfundido y el paciente está estable, yo creo que habría que hacer el control definitivo de la tráquea. No creo que sea buena idea dejar esa herida así. Así que procedería a hacer cierre primario de la tráquea si es factible. Pero si la lesión es demasiado destructiva, entonces la resección y la anastomosis terminal primaria de la tráquea. Y al esófago, idealmente, una rafia con un reforzamiento de parche muscular. Ok. ¿Otra opinión? Meni. Lorenzo. Manny. Saludos. ¿Cómo están? No, estoy de acuerdo. La tráquea definitivamente la situación es bien difícil porque hay pérdida de tejido. Ya está controlado o está controlada la vía aérea con el tubo endotraqueal. El esófago es otra historia porque tienes que tener control del spillage. Aún eso es parte de la cirugía de control de daños. O sea que ahí sí trataría de reparar el esófago, pero la tráquea se puede hacer en 24, 36 horas y traer más, ¿cómo diría yo? Recursos humanos con experiencia, ¿no? Para reparar ese tipo de lesión. Ok. Vamos ahora al doctor Collet y después doctor Ifaturi para ahora el último comentario. Doctor Collet. Okay. I agree with all comments. I think it's not time to repair the trachea, but sometimes it's important in this case, you think to put a tracheostomy in this patient sometimes because the balloon may be mobilization during the transfer to the OR to ICU and all the problem. And dislocate the balloon and maybe a big problem with this patient. So sometimes in these situations, you can put a tracheostomy and repair the esophagus. The injuries, esophagus is not very difficult to repair. So if you have time, the patient is stable, can suture the esophagus and then drain it. But the trachea, I think the definitive care of the trachea is not possible at this moment. And for control the hemorrhage, or can control the coagulopathy in the patient, or can stop the surgery, you can make the chest open. You can put some dressing and stop. Sometimes I make it because sometimes it's impossible to close the mediastinum. I have a case that it's very impossible to close the mediastinum because during the reanimation, the heart become very bigger. You can close the chest. So you can make a damage control, wait 2-3 days, and then re-evaluation the chest, and then you can close it very easy. So I think this problem is very, very important. So the problem when you make a control, damage control in the chest is the lung. You cannot compress the lung. You can very, very careful when put this. You need the lung may be functional during the post-operative moments. So it's very important not to compress the lung. But I think it's very important to stop the surgery at this moment and then make a damage control in the chest. Dr. Rodriguez, could you please translate these comments to Spanish and then we're going to go Dr. Okay. afterwards. Okay. Él casi lo ha dicho en español, pero lo voy a tratar. Lo que dice está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Estamos repitiendo los tres la misma cosa.
La tráquea posiblemente está controlada en este momento y yo creo que va a ser, con todo respeto, Napoleón, muy difícil con un paciente que está estado casi muerto, te vas a poner a estar reparando la parte anterior y luego la parte posterior. Esto es más difícil. Y el paciente está en este momento, tiene una vía aérea controlada. ¿Está de acuerdo, doctor Colet? Pero el esófago también está de acuerdo que se podía o bien drenar, o como tú dices, pero y poner algunos puntos, pero tampoco yo creo que todos estamos de acuerdo que nadie se va a poner a estar haciendo cirugía total en este momento. El paciente está, gracias a Dios, está vivo, ¿ok? Gracias a Dios y Ordóñez está vivo, ¿ok? Eso sí que yo creo que este es tiempo de que lo estabilices y salir de ahí. Ya no está sangrando y le estás controlando, le pueden poner un montón de drenajes y se sale. Lo que el doctor Ordóñez tiene que responder a Ibature es por qué hizo una esternotomía médica. Claro, claro. Doctor Ibature, el doctor Ibature a esas heridas y seguimos. Sí, doctor Ibature. Yes, thank you. I agree with most of the comments that have been made, but I would like to throw out a couple of things. One, as you notice, we've been talking only about like surgeons. You're talking about the mechanical aspects of it. We have no details about what the patient is doing, what his chest tube is doing, how much he's bleeding, what's his temperature was, how much blood he has gotten, whether he's in coagulopathy, what are his gases, what are his base deficit, how well resuscitated he is. So I think those are very important information that we need to keep an eye on. Secondly, so if the lungs are not bleeding, the intercostal vessels are ligated, the azygos is packed, then you have some sort of bleeding control. So much of your decisions later on would depend upon how the patient is doing physiologically. Undoubtedly, this is a case for damage control, but you don't always have to embrace damage control if you have the situation under control. Yeah. Because your experienced surgeons in an experienced operating room, in an experienced trauma center, the magnitude of injuries themselves would not demand a damage control. So our priorities are bleeding control. If we have achieved that, then let's talk about the injuries that we have. The lung injury, I hope, can be repaired very easily by some kind of a debridement resection that we do with staplers, and I hope that has been done. Regarding the trachea, as Colette rightly pointed out, you may want to have some kind of a safety mechanism just in case the balloon gets displaced or the balloon ruptures and the endotracheal tube comes out. So this is a good place to think about perhaps placing a double lumen tube. So if you have trouble in the right slide, then you can ventilate the patient only through the left lung, which is what we take to be completely normal or functioning well. And the actual surgeons can be very helpful in getting the double lumen tube into its right place because the trachea is open in front of your eyes. The esophagus, as Antonio pointed out, this is a continued spillage, is going to be a problem in the future. So you'll have to rapidly suture it closed and make sure that there is no active leak from the esophagus. And I think that would be my approach at this time. Thank you. Traducción, muy rápidamente, el doctor dice que él ha escuchado un montón sobre la parte quirúrgica, porque la mayoría parte de aquí son cirujanos netos, pero quisiera saber que no han hablado nada del sangrado, la coagulopatía, de cómo está el paciente respiratoriamente. Ese no ha sido el objetivo capaz de Carlos de mencionar eso, pero soy seguro que esa información también la tiene. Y él dice que concuerda con Colette en el sentido de que hay que prevenir que se salga el tubo o se reviente el balón y entonces produce un desastre a las 3 de la mañana. Entonces, en ese caso, él piensa que sería poner un doble tubo, un doble que se puede dar al derecho y al izquierdo. Yo le agregaría otra cosa más sencilla. Yo le pondría state stitches, o sea, uno de proline a ambos lados de la tráquea para en caso que salga el tubo, a las 3 de la mañana el residente jala y se encuentra la tráquea, porque el problema es si se hunde todo, a las 3 de la mañana tú no encuentras el hueco, ¿dónde está el hueco que tienes que meter el tubo? Ese state stitch me sirve a mí y lo tendría aquí para que la enfermera alguien jale y pueda entubar al paciente a las 3 de la mañana. Ok, entonces seguimos. Entonces esto fue lo que se hizo. Rafia primaria del esófago, se sutura el esófago. Se asegura la vía aérea, como está el dibujo allí, que el tubo esté a través de la herida.
se empaquetó el cuello y la esternotomía, y el paciente se traslada a cuidado intensivo. Necesito al doctor Aurelio ahí para que nos ayude a traducirle ahora sí la respuesta al doctor Ibaturi, pero se fue. Bueno, entonces, sutura del esófago, el tubo quedó abajo de la herida y se empaquetó todo el tórax y el cuello. Quiero mostrarles aquí qué hicimos. Entonces, esa es la cirugía de control de daños. Y a las 11 horas, el paciente es reintervenido. Y ustedes miren acá la magnitud de la herida de la tráquea ya cuando se está operando por el grupo de cabeza y cuello. Si ven, aquí está la laringe, aquí está la cabeza del paciente. Y miren, aquí está la vena innominada y miren cómo sube la tráquea. Ellos ya la tienen movilizada. Aquí está el mediastino y cómo suben la tráquea. ¿Sí ven? El paciente tenía, en total, se le resecaron 4 centímetros de tráquea y 7 anillos tenía destruidos. Y para hacer esto, se necesita entrar con los cirujanos de cabeza y cuello. Y ahí está el dibujo y miren el video, parte de la respuesta de la pregunta que hace el doctor Ibaturi, que por qué operamos a este paciente por esternotomía. Aurelio. Sí, sí. Mira el video y es parte de la respuesta que ahora se la vamos a comentar al doctor Ibaturi, por qué esternotomía y por qué cervicotomía. Miren la herida, aquí está la laringe, miren la tráquea. Este es el grupo de cabeza y cuello a las 11 horas de la primera intervención que se terminó a las 2 de la mañana y esto 11 horas después que se alerta a todo el equipo, se prepara el equipo y entramos nosotros con los cirujanos de cabeza y cuello. Hubo que resecar 4 centímetros de la tráquea y 7 anillos. Cuando estuvimos hablando con ellos nos explicaban, y voy a mostrarles esto. Miren, aquí también, miren sacan el tubo, aquí está reparada la tráquea posterior, aquí está la herida anterior. Y aquí se hace un parche de músculos pretiroideos tratando de separar la herida del esófago y de la tráquea. Mire que esta cirugía, para darle respuesta al doctor, y ahora yo creo que si le puedes traducir un poquito esto, doctor Aurelio, a los que no hablan inglés. Entonces, los que hablan español, lo que se hizo fue 11 horas después, preparando el equipo, reanimando el paciente, ya cuando está mejor, no tiene coagulopatía, está transfundido, tiene buena temperatura, que es lo que preguntaba el doctor Ibaturi, y se prepara todo el mundo, todo el equipo de cirujanos de cabeza y cuello son los que hacen trasplante de tráquea, son gente muy especializada en esto, hacen todos los días esto, y ahora con los pacientes de COVID hacen esta cirugía, y parte de eso ellos encuentran que es el mejor abordaje para poder operar este paciente, y ahora le explicaré por qué nosotros lo hacemos así, es esta esternotomía y con cervicotomía. Entonces, doctor Rodríguez, por favor, ¿le puedes adelantar algo al doctor? Está silenciado el micrófono, Aurelio. He said they wait about 11 or 12 hours. They brought a big team of people who really do tracheal injuries or repairs on a regular basis. So they resected 3 or 4 rings of the trachea, and they were able to put it together, you know, the trachea. I don't know if they put how they protect that.
I had to ask, ¿cómo protegieron esto? ¿Pusieron un tubo de traqueostomía por arriba o simplemente pasaron el tubo y eso fue suficiente? Ellos, mira, pasan el tubo y cuando lo están operando, aquí, si ven aquí, ellos van operando y van sacando el tubo y van poniendo puntos, los posteriores, le dejan en la apnea 1 minuto, suturan y vuelven y lo entuban. Esto es lo que mostraron aquí. Generalmente se usa, yo como cirujano torácico he hecho varias de estas cuando hacía trauma, se usa prolene, ¿no? Siendo 3 soprolene o 2 sopro individualmente, ¿no? Si es muy difícil reparar parte posterior, a veces los puntos deben estar afuera, pero inclusive hemos dejado puntos adentro, ¿no? Que no es lo adecuado. La conclusión es, esto indica que de ninguna manera se podía haber reparado esta tráquea la primera cirugía. Nadie se va a poner a hacer esto. Aún yo siendo cirujano que he hecho esto, no me iba a poner a repararlo. El paciente casi muerto que acaba de salir. Eso estamos de acuerdo todos. Y quería mostrarle este primero para que miren, para irle dando la respuesta al doctor Ibature. Miren la esternotomía y la cervicotomía izquierda y el abordaje para la tráquea. ¿Cómo se ve la tráquea? Where is the beginning of ¿dónde está el comienzo de la esternotomía media, Carlos? ¿Dónde está el comienzo? Entonces, mira, aquí está la cabeza del paciente. Esta es la cervicotomía, aquí sería la cervicotomía izquierda y aquí estaría la horquilla external. Aquí. Can I explain to Dr. Ibature in English, Dr. Rodriguez, please? Yeah, he's showing, I asked him, in order to answer your question, I had the same question, why he did a mid-sternotomy, because I have repaired the trachea all the way to the bifurcation from the neck. You know, why they have to do mid-sternotomy? They said that was ideal, okay? And he's showing there. Do you have any comment, Dr. Rao? ¿Tiene un comentario sobre eso? La vena, aquí está el tronco brachiocefálico, si lo ves aquí. Sí, sí. Yeah, you know, this is surprising because the traditional teaching is that you cannot get to the posterior structures through the anterior approach. We have all the major vessels to contend with, right? Yeah. So if he could do it so beautifully as he's showing us, this really should be popularized because, you know, as I might point out, Dr. Ordonez is one of the surgeons who very bravely popularized the posterior approach to popliteal vessels. He cuts right through a midline incision behind the knee and approaches the popliteal. And he said the exposure is superb. And I said, this is very contrary to traditional teaching. You got to go by a lateral approach. He said no, and he showed it to me in the operating room. It was really impressive. So I believe that he has something major, you know, original idea. He didn't do this. This was done by the tracheal specialist. Yeah, but he already has a median sternotomy. That's why they made use of that incision. So we should ask Carlos. No, I don't think that la esternotomía media la hicieron los cirujanos que vinieron después. O tú la tenías. No. Los cirujanos de trauma hicieron la esternotomía media y así lo abordamos. El paciente se abordó inicialmente así. Sí, yo también estoy de acuerdo con Rao de que a pesar que él te admira por lo que tú hiciste, el abordaje popliteo posterior, que nadie lo usa en Estados Unidos porque no piensa que por ahí se puede hacer. Él piensa que este abordaje, yo también estoy de acuerdo, que en la esternotomía media tienes un montón de vasos, los vasos brachiocefálicos, tienes la inominada y todas esas cosas, y buscar ahí la tráquea, tienes que ser muy ducho para encontrarla. Y yo tengo una película igual a la tuya en la que estoy reparando exactamente la misma lesión por el cuello, porque se puede, por eso hacen mediastomía. Cuando hacen mediastomía para chequear los ganglios, el mediastónimo que meten ahí se va hasta la bifurcación. Se puede hacer, pero este abordaje que tú estás haciendo es muy único. Si tú crees que se puede hacer así, y es cierto, esto, digamos, no que no es cierto, sino que se puede hacer, se debe publicar porque de repente la idea que tiene la mayor gente que no se puede hacer así. Ok. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Uno es que primero el grupo nuestro ha tenido como claridad y algún pensamiento distinto en algunas cosas. Este es el primero en el que el paciente
inestable, pero con todo el equipo puede llevarlo a TAC estando inestable para tomar una decisión de cómo abordarlo. La otra es esto, y es lo que pregunta el doctor Ibaturi. Nosotros a todas las heridas que están aquí en el opérculo torácico, como en este paciente, todo lo que esté por encima de la tetilla y esté en este área, el abordaje y la propuesta nuestra y lo que estamos haciendo, y está publicado acá en este artículo que está en inglés y está en español, es el abordaje por esternotomía media. Nosotros proponemos que para los grandes vasos, para el hilo pulmonar, para estas heridas del esófago y de la tráquea en el estrecho cervicotorácico, no estamos hablando del cuello, estamos hablando de acá, de estas heridas tan complejas, el abordaje ideal es la esternotomía media. Y la esternotomía media con extensión a donde usted la necesite. Aurelio, eso es lo que le estaba diciendo y contestándole al doctor Ibaturi. Nuestro pensamiento y nuestro abordaje para las heridas graves que están en el opérculo torácico aquí, en esta área, así como este paciente. Que tengamos sospecha de los grandes vasos o del hilo pulmonar o en estas circunstancias de la tráquea o del esófago, en el tórax superior, nuestro abordaje y nuestro pensamiento y lo que hacemos es esternotomía. Y la extendemos, depende de la necesidad. En este momento era cervicotomía o supraclavicular izquierda o supraclavicular derecha, lo que sea. Y esto he's trying to explain to us that his surgical approach for wounds who are in the border, in this case, border neck and chest, is mid-sternotomy with extension to the cervical incision. Ok, entonces, y esto lo tenemos ya escrito, lo escribimos, lo publicamos tanto en eso, y lo mismo hicimos con el esófago. Nuestro abordaje para el esófago en el cuello o en el tórax, inicialmente sutura primaria, sutura primaria en un solo plano para todas las heridas del esófago. Y they do primary repair of the esophagus for any injury in the esophagus, or they use only one plane, one layer. Y queríamos ver que para la tráquea, o la laringe y la tráquea, cuando hay una destrucción masiva de la tráquea o de la laringe, el abordaje es el control de daños, es eso, es dejar el paciente con un tubo orotraqueal por debajo. Si está consangrado algo, se empaqueta todo esto, se deja abierto, y en las primeras 24 horas, eso es, en las primeras 24 horas, cuando se estabiliza el paciente, y no debe pasar más de 24 horas, se entra con todo el equipo de los cirujanos de cabeza y cuello y se hace el reparo, o lo hacen ellos, pues, y nosotros los acompañamos. Eso es el abordaje. Y este es el paciente. Entonces, este es el paciente. Salió a los 15 días de hospitalización y este es el control 15 días después, o sea, a un mes de haber sido herido. Ustedes ven aquí que la toracotomía izquierda que tenía antes, la esternotomía y la cervicotomía. ¿Tú le hiciste también la izquierda o fue antes que no le hiciste tú? No, eso fue hace 3 años antes, no sabemos a dónde. When is it coming back? Va a regresar porque el paciente paciente... sí, ya repetente. ¿Y qué le vas a hacer la próxima vez? Quería resaltar aquí que esta cirugía la hizo a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, le daban 90 minutos operándolo. Uno de los cirujanos nuestros de trauma y emergencia de los jóvenes recién egresados, lleva 1 año egresado, estaba de turno y le llegó a este paciente. Tiene los conceptos claros cómo abordar estas heridas. Yeah, but I have a question, Carlos. You did a right anterolateral thoracotomy, I guess, right? No. No. How can you control, you have bleeding in the right chest, how do you control the injuries from the lungs? You enter... Todo por la esternotomía, por eso les digo, todo el pulmón se puede operar por esternotomía, el hilo pulmonar, se ve perfecto.
La gente dice que eso no se ve y que eso no se puede hacer. Se ve perfecto. Lo esperamos. I don't know. Either the people in Cali has a different anatomy, or this guy was so skinny that you can see the anus so through the mid-sternotomy. But I'll tell you, if I present that in the United States of the world, nobody will believe me that. And so this is magic Ordóñez. You can do that. No, I'm serious, because it's very hard. You go, I agree. I said that before he came, Dr. Kasim. I said, like what they teach us, you go where the money is. The money was in the right chest. So that's why you're obligated to go there. That's why the lung was lacerated. You can add it later on, a mid-sternotomy and extend it to the neck. But I mean, there's no way you can control the laceration or the severe laceration of the lung or the hyalopulmonar, you know, from the mid-sternotomy. I mean, it can be done for mid-sternotomy. No, pero que quede claro que no estamos hablando de heridas acá abajo para el pulmón y todo esto, no. Estamos hablando de heridas en este estrecho cervicotorácico, que lo abordamos de esta manera, ¿no? Que quede claro que es estas heridas complejas que están acá. Yeah. Rao want to say something. Rao, go ahead. Yeah, so let's ask Dr. Vaturi to make the final comments and then the lesson for the case, and then we're going to go to Dr. Morales' interview. Dr. Vaturi, please. Thank you very much for the privilege. I just want to point it out to Aurelio that you and I are dinosaurs. So we should listen to the young surgeons like Carlos, who has really proven his merit. Carlos is not young, but go ahead. And learn some things from him. I think it is a fabulous case. It taught me a lot of things and made me think, which is very important these days. So I really congratulate Carlos and his team for rewriting some of the historical aspects of trauma. So thank you, Carlos. And Antonio, once again, thank you very much for arranging these very educational, very entertaining conferences. I just want to make a very small comment for the 104 people listening to this conference. I think if Dr. Ordóñez is very successful doing this procedure for wounds or the right chest, I'm not going to be politically correct as Rao is. Okay, yo no voy a ser políticamente correcto como Rao, pero yo quiero decir que hay que tener mucho cuidado. Él sabía o tenía una impresión que la herida no estaba muy lateral, porque si la lesión del pulmón es lateral, no va de ninguna manera, aunque él sea Jesucristo, va a poder agarrar el pulmón desde la esternotomía media. Así que hay que tener mucho cuidado. El doctor Ordóñez tiene mucha experiencia y él tenía la impresión de que esta herida estaba circunscrita a esa parte del pulmón. No podemos generalizar, es muy peligroso. Sí, sí, eso tiene que quedar claro. Por eso te digo que le explique a la gente que es todas las heridas que están mediales y altas, ¿no? No estamos hablando de las heridas bajas. ¿Ok? Y quiero contarles eso, que fue hecho por uno de los cirujanos jóvenes, el doctor Carlos Serna, estando de turno esa madrugada, operó a este paciente. Al otro día nos lo mostró, nos lo contaron y preparamos todo para entrar con los cirujanos de cabeza y cuello a hacerlo. Entonces, y queríamos invitarlos, acuérdense que estamos promocionando y haciendo esto. El doctor Luis Fernando Pino, que es otro de los cirujanos, está diplomado en cirugía de control de daños, para invitarlos a todos. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Ordóñez. Uma apresentação espetacular. Muitas lições de muitos maestros acá. Gostaria de invitar agora o Dr. Carlos Morales, ex-presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma, para falar pouco sobre sua experiência, sua história, suas memórias com a sociedade. Invito o Dr. Aurelio Rodrigues, o Dr. Ordóñez, o Dr. Salameca e todos os outros para falar com ele, com o Dr. Morales, hacer preguntas, por favor. Dr. Morales, muchas gracias por estar acá. Sí, muy buenas noches, con mucho gusto atendiendo el llamado. Desafortunadamente no he podido participar mucho de estas reuniones periódicas, pero sí, por supuesto, atendiendo la invitación. ¿Qué quieren oír? Yo quisiera, antes de que me preguntaran algo, hacer un reconocimiento muy particular al doctor Francisco Holguín. El doctor Francisco Holguín, cirujano colombiano, fue uno de los fundadores de la Sociedad Panamericana de Trauma por allá
a finales de los años 80, con el doctor Aurelio, el doctor Vaquero. Y quiero hacer mención del doctor porque ya por esos días él estaba pensando que si el propósito de la Sociedad Panamericana de Trauma era ser como una parcería, una amistad de cirujanos para compartir experiencias y para mejorar la atención del paciente politraumatizado, tenía que formar esa sociedad, y fue allí donde a él se le ocurrió, seguramente, yo no lo he conversado con él, pero desde esa época él demostró que había que hacer una asociación local y fundó precisamente la Asociación Colombiana de Trauma. Entonces la Asociación Colombiana de Trauma tuvo un trabajo muy activo esos primeros años. El doctor Holguín lideró los congresos nacionales, los congresos de la Sociedad Panamericana de Trauma en los años 94 y 96 en Cartagena, que sirvió para aglutinar a todos los cirujanos colombianos, que además estábamos pasando por un mal momento de violencia desafortunada en todas las ciudades, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali. Todos recordarán esos congresos convocados por el doctor Holguín, porque la asistencia era masiva, 2.000 personas asistieron en el año 94. Entonces yo quería mencionarlo a él porque justamente mi ingreso a la Sociedad Panamericana de Trauma se deriva de la participación activa en la Asociación Colombiana de Trauma, la asistencia progresiva a los eventos, etcétera, y allí fue donde nos conocimos y alguna vez me postularon pues para ser presidente. Yo quería empezar con eso, con ese reconocimiento particular al doctor Francisco Holguín, cofundador de la Sociedad Panamericana de Trauma y fundador, que tuvo la idea magnífica y a futuro de la creación de la Asociación Colombiana de Trauma. Yo quisiera agregar algo más. El doctor Holguín debía ser invitado, doctor, a hacer también una presentación aquí, porque no solamente él fue artífice. Cuando fundamos esta sociedad, el doctor Holguín, yo y él entramos a un baño cuando había 500 personas afuera esperando quién iba a ser el presidente y quién iba a ser el director ejecutivo. Y se tomó una decisión en el baño de quién iba a ser el primer presidente y quién iba a ser el director ejecutivo. Y Holguín era el conectado, la persona que conocía a toda la gente del American College, conocía gente de todas partes. O sea que la Sociedad Panamericana, como lo presenté una vez que todo el mundo se había olvidado de Holguín, es el artífice de la existencia de la Sociedad Panamericana. Así que debemos invitarlo, doctor Martos, en las próximas al doctor Holguín, que es bilingüe muy bien, que venga y nos explique las cosas. Sin duda, será un honor, sí. Paco Holguín. Doctor Morales, por favor, continúe. Sí, quería decir que el periodo que me correspondió presidir la sociedad fue como una transición entre una infancia de la Sociedad Panamericana de Trauma a luego consolidarse como está creciendo ahora. Como lo dice el doctor Ibaturi y el doctor Abautanos en su monografía acerca de su historia de la Sociedad Panamericana de Trauma, los primeros 10 años, digámoslo así, la Sociedad Panamericana de Trauma estaba centrada en un evento anual, un evento muy importante para todos los participantes, pero solamente era eso. Y luego viene esa transformación de la sociedad y se convierte en una sociedad que tiene un congreso, pero que tiene una cantidad de trabajo, de educación médica, de aglutinar a los cirujanos de Centroamérica, de Suramérica y de América del Norte para aprender en la atención del paciente traumatizado y llegar a ser lo que es hoy la Sociedad Panamericana de Trauma, con una gran cantidad de comités que se ocupan de una cantidad de cosas y donde hay participación muy activa de todos los cirujanos de los diferentes países, particularmente hoy liderando México, Brasil, Guatemala, Colombia, como el aporte latinoamericano en esa Sociedad Panamericana de Trauma. Yo fui elegido durante el periodo que era director ejecutivo el doctor Paisman
y el secretario, el doctor Puyana. Un reconocimiento también muy particular al gran trabajo que hizo el doctor Puyana, como lo hace hoy el doctor Foyanini, como lo hizo en alguna época el doctor Barba, pero en esa época la participación del doctor Puyana fue fundamental para integrar a los cirujanos latinoamericanos con los cirujanos de los Estados Unidos. La conferencia que me correspondió a mí participar estaba programada para realizarse en Puerto Vallarta, en México. En aquel entonces el líder de los cirujanos mexicanos era el doctor Monge. El doctor Monge justamente preparando el Congreso, porque en aquel entonces la organización de los eventos académicos anuales era muy responsable de la sociedad local. El doctor Monge le correspondía eso y él falleció ese año casi, que no se puede realizar el evento. Si tengo alguna imprecisión, doctor Aurelio me corrige. Entonces fue allí donde se decidió de una manera apresurada en el camino realizarse en Puebla, y allí empezaron a destacarse los otros cirujanos líderes, el doctor Felipe Vega y el difunto también doctor Alberto Basili. Esa fue la participación. ¿Qué aprendí yo o para qué me sirvió a mí esa participación activa en la Sociedad Panamericana de Trauma? Que puede ser un poco egoísta la apreciación, porque fue un aprendizaje personal, pero un aprendizaje o una interrelación de mi universidad, la Universidad de Antioquia, y del Hospital Universitario San Vicente de Paul de Medellín. Entonces, esta participación en la Sociedad Panamericana de Trauma nos permitió hacer unos lazos muy cercanos con importantes cirujanos americanos. Nos pusimos a la tarea de hacer una reunión periódica en el Hospital San Vicente, una reunión que se llamaba en ese entonces Urgente Saber de Urgencias. Y a esa reunión tuvimos el placer de invitar a grandes personalidades de la Sociedad Panamericana de Trauma que nos estuvieron acompañando en esos eventos académicos, que estuvieron en el salón de clases donde reciben las reuniones nuestros residentes, nuestros estudiantes, y que los podía enumerar a todos. Los estaba recogiendo. Aquí tuvimos oportunidad de tener al doctor Aurelio Rodríguez, al doctor David Feliciano, al doctor Jorge Neira, que nos dio las primeras indicaciones e instrucciones para formar sistemas de trauma, el doctor Raúl Baturi, el doctor Raúl Coimbra, el doctor Renato Poggetti, el doctor Puyana, el doctor Manuel Lorenzo, el doctor Michael Abautanos, el doctor Sandro Risoli. Todos ellos expresidentes que tuvimos, a raíz de esta relación que pudimos construir con la Sociedad Panamericana de Trauma, invitarlos a participar, que estuvieran con nuestros residentes. Para nosotros fue un gran honor, particularmente, por ejemplo, que el doctor Feliciano estuviera participando en los procedimientos quirúrgicos, como también lo hizo el doctor Ibaturi en alguna oportunidad. Eso fue pues motivo de orgullo, de honor para nosotros contar con ellos aquí. Nos acompañó el doctor Daniel Ludi, más recientemente la doctora Paula Ferrada. Entonces eso fue como una ganancia egoísta, individual, diría yo, de parte mía y del Hospital Universitario San Vicente, donde laboré, y de la Universidad de Antioquia, donde me desempeñaba como profesor. Entonces fue como la ganancia que hicimos. En esa transición, justamente, la segunda década de la Sociedad Panamericana de Trauma, no había pues tantos comités, había un BOAR donde había representantes de cada uno de los países, y empezaron a haber algunas participaciones de grupos en eventos precongreso, de desastre, de lectura crítica. Hicimos los primeros acercamientos con los residentes. Fue como una transición para consolidar lo que es hoy, en esta última década, la Sociedad Panamericana de Trauma, gracias a la participación de todos ustedes, al desarrollo tecnológico, la página web, etcétera, que hace de esta sociedad una sociedad muy importante para todos los cirujanos colombianos, estoy seguro, y para los cirujanos de América Latina. ¿Qué más pudiera contar yo de mi participación allí?
En Puebla, en la conferencia presidencial que me correspondió, la titulé "La cirugía de trauma está basada en la evidencia", con un signo de interrogación. Estaban empezando los años 2000, terminando los años 90, donde estaba en auge, era de moda la cirugía basada en la evidencia, y me puse a hacer la tarea como a evaluar qué tanto lo que hacemos los cirujanos de trauma está soportado en una buena evidencia, qué tanto sí, qué tanto no, y esa fue mi conferencia presidencial. Luego la publicaría en la revista de la Asociación Colombiana de Cirugía. Después de eso, la participación individual en la Sociedad Panamericana de Trauma ha sido atendiendo las invitaciones a las distintas reuniones académicas. Participo activamente en el comité de publicaciones, hago parte del comité editorial, acompañando muy de cerca al doctor Risoli, perdón, y esa es mi participación, pues. Aplaudo todas estas reuniones que se han dado a partir de la pandemia, porque ha permitido que los cirujanos jóvenes, que los residentes, que los recién egresados participen, los escuchen. Es importantísimo para todos ellos conocer lo que opina personalidades tan importantes en trauma, el doctor Aurelio, el doctor Ibaturi, etcétera. Todos tienen muchísimos méritos. Si tienen alguna pregunta para que pueda responder, doctor Aurelio. Yo quisiera decir algo acerca del doctor Carlos Morales. El doctor Carlos Morales es de una época de oro en el sentido de que había mucho trauma penetrante y trauma en Colombia por el motivo de las guerrillas y esas cosas que hay. Y habían dos centros siempre en competición, de Medellín, donde estaba el doctor Morales, y Cali. Of course, la gente de Cali decía, nosotros hacemos más trauma que Medellín, pero la verdad es que Medellín hacía mucho trauma. Me acuerdo mucho de haberlo visitado, como usted dice, y ver el paciente que estaban mucho, había tanto paciente que estaban como en California, en endometriales, que los pacientes estaban en el suelo, porque no había sitio. Me acuerdo que no había sitio para ponerlos, que el doctor, me acuerdo, Feliciano tomó una foto, porque le digo, hay tantos pacientes que no hay camas suficientes para ponerlos en emergencia de trauma. Es interesantísimo ese momento en que esta gente tenía tanta experiencia en trauma, más que muchos centros en Estados Unidos. Y también me acuerdo por otra razón especial, que fuimos a su casa, doctor, y el doctor Raúl Ibaturi jugó un partido de fulbito, ahí yo no sé de dónde sacó pulmón, estaba jugando, no sé si hubo un partido, hay una canchita pequeña, no sé si estoy imaginándome cosas, pero creo que fue en su casa, o un sitio donde fuimos a almorzar, y el doctor Ibaturi lo ve jugando, pero yo creo que ahora en estas circunstancias ya no puede jugar más. Pero le tenemos mucha admiración, Carlos, por todo. Y otra cosa que siempre he admirado a Carlos, que siempre está al día con la literatura. O sea que no solamente es un cirujano que opera, sino que lee y te puede discutir de cosas que normalmente otros cirujanos de trauma no leen más, ¿no? Pero Carlos es especial. Por eso te admiro, Carlos. Muchas gracias. Doutor Carlos Morales, muitas graças por sua apresentação. Que mensagem pode dar para os jovens cirurgianos de Latinoamérica para que como deve ser a educação e como podem aproveitar tudo os membros, a informação, os maestros da Sociedade Pan-Americana de Trauma para seu aprendizado e para sua carreira como cirurgianos nos anos que vêm pela frente. ¿Qué mensaje dará a los jóvenes cirujanos de Latinoamérica, por favor? Sí, ya me refería en que de las cosas buenas de la pandemia puede ser esta compartir a través de Zoom todas estas reuniones académicas, porque eso ha permitido que los cirujanos jóvenes conozcan la Sociedad Panamericana de Trauma. Mire que había más de 100 participantes hoy. Le corresponde a las sociedades locales hacer ese trabajo de que ellos ingresen a la sociedad, porque se necesita que haya un relevo generacional, que cada vez haya mucho más cirujanos
mucho más jóvenes, que por fortuna eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es una invitación muy cordial para que todos participen de estas actividades. Y aprovecho la ocasión, doctor Martos, en una tarea que yo creo que queda pendiente en la Sociedad Panamericana para realizar en América Latina. En América Latina no hay centros de trauma. En América Latina hay hospitales generales que atienden urgencias médicas y urgencias por trauma. Y yo creo que, y ha sido una de las ideas que se han desarrollado en la Sociedad Panamericana del registro de trauma, de plantear una serie de requisitos para que un centro se habilite como centro de trauma. Desafortunadamente, las personas encargadas de dictar las leyes, de dictar las líneas, etcétera, no parecen muy comprometidas con ellas, pero es allí donde tenemos que hacer la tarea de los cirujanos para asesorar a todas estas entidades gubernamentales y motivar que en estos países haya centros de trauma como los hay en los Estados Unidos. Por supuesto, yo sé, los cirujanos hacemos las cosas muchas veces muy bien, las enfermeras están bien entrenadas, el personal prehospitalario también, pero nos falta eso. Y yo creo que a eso le debe apuntar mucho la Sociedad Panamericana de Trauma, a acompañar las asociaciones locales y podamos de alguna manera acercarnos al gobierno, a quienes dictan las leyes, las normas, a habilitar. Las habilitaciones, habilitar quiere decir permitir que ejerzan. Habilitar una institución tiene una cantidad de requisitos y es increíble. En un sitio donde se trabaja tanto trauma, no haya como unos requisitos para que uno hospital se le denomine centro de trauma. Yo creo que esa es una tarea que tenemos que desarrollar en la Sociedad Panamericana, doctor Martos. Sí, doctor. Sí. Yo creo que muy rápidamente, doctor. La Sociedad Panamericana, desde un doctor Basilio, justamente uno de los congresos me dijo, ¿por qué la Sociedad Panamericana no verifica centro de trauma, certifica centro de trauma en Latinoamérica con, como tú dices, criterios que tienen que tener esto y otro, 1, 2 y 3. Se llevó eso en Puebla justamente el doctor Mock de una conferencia, cómo se podía hacer verificación de centro de trauma en Latinoamérica. El doctor, uno de sus ayudantes muy joven, el doctor Felipe Vega, tomó eso, batuta, y ha estado trabajando con eso. En este punto, en este momento, nosotros estamos tratando, sin interferir el Colegio Americano, porque nosotros no podemos seguir las reglas del Colegio Americano, porque si no, nadie calificaría como nivel 1, porque tienes que tener un cirujano de planta, de ortopedista, neurocirujano y todas esas cosas. Pero yo creo que estamos en el plan, no estamos, digo, porque otra gente está trabajando en esto, de poder hacer lo que tú estás diciendo justamente. Tratar de ¿cómo se dice?, estratificar los centros de trauma en Latinoamérica para que realmente esa gente sea examinado cada 3 años, cosa que se esfuercen por mantener los criterios, ¿no? Para ser llamado un centro de trauma categoría 1, 2 o 3, ¿no? Porque en este momento hay otra cosa muy confusa en Latinoamérica. No sé cómo es en Colombia, pero en Perú, traumatólogo es el ortopedista, ¿no? Le llaman traumatólogo. Yo soy traumatólogo, pienso que yo hueso, no, yo soy traumatólogo, es otra cosa diferente, trauma, cirujano de trauma. Y hay clínicas de traumatología y las ambulancias llevan a los pacientes traumatizados a las clínicas de traumatología, donde hay un R1 ortopedista. Ese paciente no sabe de esto, no sabe nada del shock, no sabe nada de nada. Ese paciente se muere. Eso es lo que estamos tratando de mejorar. La idea también que la gente entienda qué cosa es trauma. No es cuestión de romperse un hueso, es cosa más seria. Pero todo lo que tú estás diciendo, la Panamericana en este momento, yo tengo entendido, está trabajando. Ojalá se pueda lograr muy pronto, Carlos, se pueda lograr esto que tú estás diciendo justamente antes que me muera. Yo pienso que se debe hacer eso, porque es muy importante que se haga en cada país eso, y que inclusive las ambulancias sepan a dónde llevar al paciente, porque no lo pueden llevar a un sitio donde no lo van a atender, no tienen experiencia en trauma. Tiene que ir a un sitio donde hay gente preparada para eso. Dr. Morales, no próximo congresso que vamos anunciar viernes, vamos abordar isso, sim. Vamos abordar atendimento pré-hospitalário, sim.
Importancia de la enfermagem, sistemas de trauma. Temos o Comitê de Sistemas de Trauma, entendemos a importância disso, e no próximo congresso, todos juntos, em personas, vamos falar sobre isso. E talvez criar o Step 1, Step 2, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, para que os hospitais possam, na Latinoamérica, se qualificarem e melhorar o atendimento como centro de trauma. Vamos falar isso, sim. Existe trabalho, como disse o Dr. Rodrigues, Felipe Vega está liderando isso, e vamos com certeza discutir isso, concordo, é uma das tarefas da sociedade ajudar as sociedades locais para a melhora do trauma e guiar os hospitais com a característica de Latinoamérica, o que podemos fazer na Latinoamérica. Ok? Invito a que vocês possam participar desta comissão, desse grupo, no nosso congresso em novembro, ok? Ok. Alguma outra pergunta para o Dr. Morales? Dr. Ordonez, por favor, os comentários finais sobre o Dr. Morales e do trabalho dos grandes cirujanos de trauma em Colômbia, por favor. Sí, muchas gracias, Carlos. Y comentar lo que decía el doctor Aurelio. En los años 90 y antes de los 90 tuvimos esa explosión de la violencia en Colombia, y Medellín era impresionante. La tasa de homicidios en Medellín por 100.000 habitantes fue de 300 por 100.000 en los años 90, y en Cali era de 124. O sea, ellos tenían 3 veces más los heridos, tanto los muertos como los heridos. Y por eso nosotros mismos fuimos a Medellín a aprender a operar trauma con ellos. Y era increíble el grupo de cirujanos de trauma, y Carlos, terminamos la residencia allá, y desde esa época somos muy buenos amigos. Y todos nuestros profesores de Medellín eran unos cirujanos impresionantes operando todo el trauma del mundo. Entonces yo creo que eso se originó tanto en Medellín como en Cali, y por eso, y pues tenemos la desgracia, diríamos nosotros, que seguimos en Cali teniendo tanta violencia, que en Medellín se ha calmado y se ha mejorado mucho, pero nosotros seguimos con una tasa de homicidios, no como en esa época, pero tenemos 55 por 100.000 y Medellín tiene como menos de 30, o sea que eso ha cambiado, y eso ha sido por mejoría de los gobiernos de la ciudad. No, felicitar a Carlos por toda la participación, por todos estos años. Son más de 35 años de trabajo dedicados a la cirugía y al trauma. Muchas felicitaciones, Carlos, y seguimos adelante. Dr. Vega, ¿tienes un comentario? Por favor, Dr. Vega. Felipe. Ahora el micrófono, Felipe. ¿Me escuchas? Gracias. Felicitaciones, doctor Carlos, con mucho aprecio y mucho cariño desde México. Dos comentarios. Uno, es cierto lo que comenta el doctor Aurelio en relación a que en Latinoamérica hay un problema en relación a los traumatólogos y ortopedistas. Y aquí en México igual se llama traumatología y ortopedia, y curiosamente saben de ortopedia y saben de trauma óseo, pero no tienen absolutamente nada de idea con el traumatizado grave o el traumatizado crítico. Y ese ha sido una pugna y un problema que muchos seguramente comparten. Por otro lado, desde hace algunos años, 2006, Carlos, no sé si Ordóñez, si recuerdas, hicimos una visita a varios centros de trauma en Estados Unidos con el propósito de publicar estas guías de la Sociedad Panamericana de Trauma, que era un trabajo que de manera inicial había enfocado el doctor Michael Aboutanos y gente a su alrededor para ver cómo podíamos aterrizar las guías de la Organización Mundial de la Salud para centros de trauma
y para el desarrollo de centros de atención de trauma, y lo pudimos hacer posterior a mucho esfuerzo y a la visita que hicimos. Pudimos aterrizarlo aquí ahorita del Comité de Sistemas de Trauma, el doctor Edgar Rodas, pero es completamente sensible la información que dan en relación a que debe esas mismas guías poderse aterrizar un poco más en los diferentes países para designación de centros de trauma de atención de nivel 1 hacia Latinoamérica, nivel 2 o 3 o 4 rural, porque es un poco complicado el poder nosotros seguir incluso las guías latinoamericanas del American College como tal, porque seguramente habrá cosas que se deben de tropicalizar en cada país, pero yo creo que son esfuerzos muy importantes que debemos seguir adelante y que requerimos la colaboración prácticamente de todos en cambiar el estigma sobre ortopedia, por un lado, la cirugía de trauma por otro, la designación de centros de trauma y que conozcan qué es. No nada más es un centro de atención de heridos, es un centro que tiene muchas otras cosas como control de calidad, como manejo de registro de trauma y otras cosas como todo el mundo lo conoce. Y prácticamente es de tener ese rol y roles de responsabilidades dentro del equipo con el fines de investigación. Esto es lo que va a dar pauta completamente a este cambio. En estas guías de la Sociedad Panamericana de Trauma viene un gráfico que es un modelo holístico que se hizo en donde convergen prácticamente todos estos datos, desde los pilares que apuntalan la investigación y la educación en trauma. Y yo creo que esto sería muy importante que posteriormente pudiéramos hacer una sesión de ello y, como dice el doctor Martos, abundarlo un poco más en el congreso siguiente. Te felicito, Antonio. Doctor Carlos, lo felicito por su exposición y su la parte de la historia que nos comenta, y muy buen caso, Carlos Ordóñez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Morales. Sus palabras finales, por favor. Muy contento de estar con ustedes nuevamente, deseándole el mayor de los éxitos en el futuro de la Sociedad Panamericana, y todavía con una energía que quiero invertirla en la sociedad, participando, como lo he venido haciendo con el Journal de la Sociedad Panamericana. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Morales. Un honor tener a ustedes participando hoy de la nuestra conferencia. La próxima conferencia será en marzo, ¿sí? La primera miércoles de marzo. Mas antes disso, en los próximos días tenemos un comunicado importante de la Sociedad Panamericana de Trauma sobre el Congreso de 22. Teremos novidades importantes y aguarden los próximos días el comunicado, un video del Comité Ejecutivo sobre el próximo Congreso, ¿ok? Cenas de los próximos capítulos, mas teremos una novedad importante, ¿ok? Muchas gracias a todos. Nos veremos en un mes. El vídeo de la grabación del caso de hoy estará en la plataforma de la Sociedad Panamericana de Trauma en breve. Muchas gracias. Thank you, everybody. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Meu Parreira. Carlos, Chao. excelente, como siempre. Boa noite. Gracias. Chao, Antonio. Chao a todos. Gracias. Un abrazo para todos.